Así que ya mismo vamos a activar pantalla. Ahí estamos, ¿no? Bueno, ahí vamos justamente a mirar un poco lo de Observes ahora. Eh, Así que quería repasar algunas cositas. Eh, una de ellas, por ahí, resulta demasiado obvio, pero ¿qué entendemos por template? ¿Quién se anima a escribir ahí alguna cosita o decirlo con el micrófono? Cuando decimos un template, ¿a qué nos estamos refiriendo? Claro, plantilla, ¿no? Lo que en inglés y en particular para entender la jerga de Angular, sino cuando lean las Una documentaciones. maquetación. Bien, sí, es una maquetación, ¿no? Es decir, es como algo que decimos, quiero que esto quede así, ¿no es cierto? Estamos maquetando algo y estamos como fijando un prediseño, sí, perfecto, como dicen por ahí. De paso, ¿se acuerdan que hay una clasificación de los lenguajes de programación entre imperativos y declarativos? Los imperativos serían aquellos en los, como típicamente son la gran mayoría, ¿no? C, C++, Java, JavaScript, en el sentido que nosotros tenemos que indicarle el cómo. Eh, a través de una secuencia de instrucciones, con los if, los for, etcétera, etcétera. En cambio, en el declarativo, nosotros fijamos el qué y después hay una maquinita por allí que resuelve el cómo. Cuando alguna vez hemos dicho, bueno, ¿qué lenguaje declarativo ustedes seguro que han usado ya en alguna asignatura? El SQL, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes dicen select, asterisco, from, where, xxx, están diciendo qué es lo que desean. Ahora, el MySQL o la base de datos, el motor de la base de datos, toma ese deseo y lo convierte en un hipotético resultado, pero digamos, nosotros no le tenemos que decir a la base de datos cómo recuperar ese conjunto de registros con la unión de tablas y la mar en colcha. Así que digamos, el template obviamente se acerca a esta segunda instancia, ¿no? Es decir, nosotros le decimos, estamos buscando que así aparezca en pantalla, que así resuelva la pinta de lo que queremos mostrar. Después es la magia, en este caso de Angular combinado con el navegador, el que renderiza eso y obviamente, como ya lo hemos dicho millones de veces, por suerte no nos tenemos que ocupar nosotros de renderizar el contenido del DOM, porque francamente es una tarea muy compleja, sobre todo cuando buscamos diseños responsivos, diseños que no están ajustados a un tamaño de pantalla estricto, sino que se tienen que acomodar las cosas en función del tamaño y la resolución de la pantalla del usuario, y entre otras muchas variables. Pero bueno, hay una función importante, que es la clásica en materia de templates, porque en el template nosotros escribimos los datos fijos, pero después queremos que aparezcan las variables traducidas a los datos concretos en el momento en que el template se muestra, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a esa acción de transformar esos lugares donde el template prevé que van datos variables, a esa tarea de convertir esos espacios en la variable concreta que de alguna manera le estamos pasando como dato para que el template pueda hacer su trabajo? ¿Alguien sabe?
se le llama interpolación. Cuando nosotros tenemos un modelo de datos y le decimos al template, mira, este es el modelo de datos. Vos ahora con este modelo de datos presentá la información como tenés establecido, de la forma que tenés establecida, pero donde tengas un espacio para asignar alguna de las variables, bueno, esta es tu fuente de datos. Esa acción de tomar la fuente de datos y reemplazarlas en el lugar que corresponda se llama interpolación. Si ustedes me confirman que están viendo acá la pantalla, que esto no se frizó ni nada de eso como nos pasaba el otro día, ahí estoy agrandando un poco el tamaño de letra, total, muy poquito. JavaScript tiene una maquinita de interpolación muy sencilla, pero que es muy práctica para un montón de cosas. Acá lo estamos viendo en la línea 6. Fíjense que se usa, en vez de entrecomillar normalmente con la comilla simple, la comilla doble al string, lo tenemos que entrecomillar con las comillas invertidas, como si fuera un acento, lo que los franceses llaman el acento grave, porque no es el acento, digamos, que parece tomar la forma de la barra de dividir, sino la otra, ¿no? Alcanzan a ver ahí ese carácter, ese acento invertido, que de hecho yo en mi computadora nunca la invoco de una, empiezo a probar hasta que aparece el acento invertido y ahí me quedo. Entonces, en la bibliografía en inglés a eso se le llama el backtick, ¿no? Como un tick, pero back, dado vuelta. Backtick. Si nosotros en JavaScript encerramos un string con los backticks, tenemos dos ventajas por lo pronto. La primera es que podemos dar enter y continuar el string más abajo sin que nos haga falta indicar nada raro, ¿no? Es decir, ahí vieron que di un par de enters y el JSBin no se queja. Con lo cual, si ustedes tienen que armar, digamos, en una variable, quieren meter un pedazo de código de, no sé, de HTML o de lo que sea, y quieren poder cortar de renglón y poner ese string en varios renglones, claro, si no tuviéramos el backtick, tendríamos que entrar a concatenar el string, porque normalmente los lenguajes de programación no permiten que un string continúe pasado el enter, ¿no? Es decir, bien, y la segunda cuestión que ofrecen estos strings entrecomillados de esta forma es que con la sintaxis pesos, llave, nombre de variable llave, le estamos diciendo, ahí quiero que reemplaces por person.nombre. Y ven que acá arriba tenemos definido un objetito person con la propiedad nombre, y por lo tanto cuando esto se ejecuta, ese console log que sigue a continuación, dice, hola Omar, ¿cómo estás? Es decir, nos reemplaza ahí el nombre. Podríamos haber hecho, agregar acá también el apellido, ¿no es cierto? Person.apellido. Veamos si recompila, clear, run. Hola Omar Álvarez, ¿cómo estás? Pero bueno, les quería comentar esto porque esto es una de las cosas que JavaScript agregó hace no mucho. Es muy práctico, pero en definitiva ahora cuando vayamos a ver la forma de interpolación que tiene Angular, es obviamente mucho más sofisticado que esto. Y además, lo digo una y mil veces más, el caso típico de la interpolación que se logra con templates, y en eso PHP usa interpolación a morir, ¿no? Pero PHP, recuerden que
actúa en el servidor y toda la interpolación que se hace del lado servidor es para construir el texto HTML que le va a llegar al navegador. Ahora, la interpolación que hacemos en el navegador con Angular no es para que nos termine bien editado un trozo de string, ¿no? Sino para que terminemos armando un subDOM, es decir, un conjunto de objetitos que seguramente van a tomar la forma de arbolito, para que ese conjunto de objetos lo colguemos del DOM que administra el navegador, y a partir de ahí el navegador inmediatamente renderiza de nuevo la página porque se da cuenta que tiene una desincronización entre el DOM y lo que está renderizado. Bueno, estamos bien con esto, ¿no? Por supuesto, en el caso del uso de los templates de JavaScript, en la línea 7, cuando se evalúa el template, la variable person, o sea, el objeto person ya tiene que estar valorizado, ¿no? Es decir, en ese sentido, hay maquinitas de template que nos permiten crear el template por un lado, en un momento dado, y después, en otro momento dado, inyectarle la información para que finalmente nos devuelva el string o lo que sea con la interpolación hecha. O sea, en ese sentido, lo que tiene JavaScript en forma nativa es esto, bastante elemental. Tenemos que asegurarnos que a la hora de evaluarse la variable template, en ese momento, o sea, en la línea 7, se va a construir el string template que después podemos usar, por supuesto, una y mil veces, pero es en la línea 7 que se va a evaluar y se va a interpolar el string con los datos provistos, en este caso a través del objeto person. Bueno, la otra cosa, la otra funcioncita que como la estamos usando mucho, quiero estar seguros de que entendemos su uso, es la función timeout, que es una función también provista por JavaScript, ¿no? Se escribe así, timeout, timeout. Y esta función recibe dos parámetros, una función y un delay, es decir, la dilación para ejecutar la función que le estamos pasando por argumento. Ese delay o dilación, ¿sí? ¿Por qué no ponerlo en castellano? Esa dilación la expresamos en milisegundos. Entonces, una de las formas típicas es hacer esto, ¿no? Timeout. Y, digamos, en general no hay mucha posibilidad de estarle pasando argumentos a la función que le vamos a pasar a timeout. Por lo tanto, si usamos la sintaxis de la flecha gorda, si no tenemos argumentos, es decir, si fuera así, ¿no? Todo bien, ¿verdad? Y por supuesto, digamos, hasta acá es el primer argumento, es la función que le pasamos al vuelo, coma, y lo siguiente es ponerle los milisegundos que queremos que demore en producir el resultado. Ahora, como timeout va a ejecutar esta función y no tiene ningún argumento para pasar, normalmente esto va sin argumentos y por lo tanto estamos obligados a poner un par de paréntesis en blanco, flecha gorda y el contenido de lo que queremos que haga, ¿no? Así que eso es lo que está puesto en esta función tarda mucho, ¿no? Que cuando ejecutemos tarda mucho, nuestra función tarda mucho, a su vez va a invocar a timeout, y ven que, bueno, acá está puesta de la forma clásica la función. Le decimos que escriba por la consola, hago algo, pero eso que lo haga después de 1000 milisegundos, o sea, un segundo.
Bien, digamos, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Es decir, ponerle acá, console de log, empieza, tarda mucho, y entonces al ejecutar esto, empieza, tarda mucho, y un segundo después imprime hago algo. Ahora, este return que está acá, ¿tiene algún sentido? Digamos, acá en la línea 27, ven que está hecho var a igual tarda mucho, ¿no? O sea, en la línea 27 es donde se está ejecutando tarda mucho. Si volvemos para arriba, a ver, vamos a ponerle, a comentar estas líneas para que no se nos mezclen las cosas. Entonces, el primer console log que aparece es invoco tarda mucho. Es este que está acá en la línea 26, ¿no? Porque lo que está en la línea 17 es la declaración de la función. Así que el compilador pasó de largo, ahí no hubo nada que ejecutar. En la línea 27 le asignamos a la variable a el resultado de tarda mucho. Y en la línea 28, siguiendo la línea de ejecución que va a ser JavaScript cuando demos run, va a decir trabajo terminado. Entonces, veamos cómo se suceden los acontecimientos desde el punto de vista sincrónico. El primer console log que aparece es el de la línea 26. El segundo console log que aparece es porque efectivamente nosotros ejecutamos la función tarda mucho. Ahora, la función, fíjense que lo que sigue a continuación es trabajo terminado. Y ahí confirmamos que la variable A quedó valorizada con undefined, porque esta función, tarda mucho, se terminó de ejecutar una milésima de segundo después que le asignamos el valor A, pero digamos, el return que está puesto acá recién va a retornar algo un segundo después. Digamos, este return no hay nadie que lo reciba, porque es el return que está dentro de la función timeout. Con lo cual, acá no hay ninguna posibilidad de que este return nos quede asignado a la variable A. La variable A fue valorizada, fíjense, fue valorizada en algún instante entre estos dos puntos, cuando dice empieza, tarda mucho, trabajo terminado. Porque ese justamente es el problema de las funciones asincrónicas, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros pudiéramos asignarle a la variable A lo que este return timeout, no tendríamos el problema del asincronismo. Entonces, estamos simulando una situación asincrónica. El resultado de la tarea de la función tarda mucho se termina ejecutando 1000 milisegundos más tarde. El hilo de ejecución ya está llegando a Moscú para ese entonces. Así que esto es lo que nos invita a decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿No? Y el cómo resolvemos esto ya vimos que o le pasamos a la función tarda mucho una función callback, de manera que cuando finalmente el timeout está listo para hacer algo, no pretenda retornar un valor, porque no hay quien lo ataje, ya aparece entonces, pero a cambio que ejecute una función que nosotros en esa función que le hemos pasado como argumento, sí sabremos qué hacer con el resultado que haya arrojado el proceso, que en este caso es simplemente retornar un string, ¿no? Pero con este timeout estamos simulando, por ejemplo, ir a buscar un registro a la base de datos o lo que fuera. Así que, ojo, digamos, tengan en cuenta que este return lo comento porque no tiene ningún sentido
por doble razón, ¿no? Primero porque es un return de esta función que le hemos pasado como argumento a timeout. Con lo cual, en todo caso, es un tema entre timeout y esta función que le pasamos como argumento, pero nosotros no tenemos ningún arbitrio sobre timeout. O sea, a timeout no le podemos decir, quédate esperando lo que retorne la función, aunque sean 1000 milisegundos después. Así que, digamos, este timeout está lejos de que pueda ser el resultado de tardamucho, por múltiples razones. Eso queda claro, es súper importante que nos quede claro eso, porque justamente ese es el problema que queremos resolver. Digamos, que lo queremos resolver en forma óptima, ¿no? Porque si JavaScript no nos ofreciera asincronismos, el hilo de ejecución, si hubiera quedado en la línea 27, los 1000 milisegundos, y no hubiera avanzado a la línea 28 hasta no agotar el tiempo de respuesta de tardamucho. Pero se dan cuenta que en 1000 milisegundos un microprocesador moderno hace infinidad de cosas. Entonces, la idea justamente no es estar frenando el hilo de ejecución. Todo lo contrario, pretendemos que siga viaje. Y a partir de ahí empiezan las técnicas de decir, bueno, está bien, seguí viaje, pero cuando hayas resuelto el problema, de alguna manera yo quiero hacerme del resultado. No lo voy a lograr vía el return, pero entonces, ¿cómo hago para hacerme de ese resultado? Y bueno, dijeron, pasame un callback. Cuando termine la cosa, yo te ejecuto el callback. Bien, así fue que empezamos. Y esa fue la técnica usada porque, digamos, ya estábamos acostumbrados, y eso sí, obviamente, desde que hay interfaces gráficas, estamos acostumbrados a los event listeners y a registrar a los componentes de la interfaz gráfica con callbacks, con funciones listener, que en definitiva son callbacks, ¿no? Así que, digamos, la técnica del callback la teníamos en la punta de los dedos. Entonces, cuando dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para no esperar una consulta a la base de datos desde el navegador y pasar un callback? Bien, ahora, ¿por qué es que no nos queremos quedar con el callback? ¿Cuál es el principal problema que justifica que la cosa haya evolucionado en una primera instancia a las promesas? ¿Quién se acuerda? Sí, el callback hell quiere decir infierno, ¿no? El infierno de los callback es cuando nosotros necesitamos hilar, porque digamos, el ejemplo que habíamos dado, creo, la otra vez era, bueno, yo necesito recuperar de la base de datos el usuario que está en este momento logueado en el sistema. Una vez que me hago del usuario y convalido que es un usuario con permisos para hacer tal cosa, voy y busco en la tabla personas tal persona. Una vez que recuperé la persona, le voy a preguntar cuáles son las últimas asignaturas a las que se registró esa persona. Supongamos que sea una base de alumnos que están cursando determinadas asignaturas. Y entonces, una vez que obtengo la lista de las asignaturas a las que está inscrito, voy a querer preguntarle a una de ellas si el alumno está regular o se quedó libre. Bueno, son una sucesión de eventos, todos asincrónicos, porque todos significan una consulta remota a la base de datos, pero yo no puedo hacer la segunda consulta si no cumplí la primera, porque tengo que hacerme primero del usuario, después de la persona, después de la lista de asignaturas, y después finalmente con la asignatura que me interesa hacer la consulta más en detalle, ir y buscar la información detallada de la asignatura. Bueno, con los callbacks significaría que el callback que ataja al usuario habría que meterle adentro el callback que ataja a la persona, y al callback de la persona meterle adentro
el callback que recupera la lista de asignaturas, y así nos va quedando un espagueti de callback que incluya callback, que incluya callback, que incluya callback. Bueno, es una sintaxis bastante espantosa. Pero no es esta la única razón. ¿Qué otro vicio estamos introduciendo que es una penalidad importante, teniendo en cuenta la importancia que cobran las funciones en JavaScript? Vamos, vamos, recuperen los apuntes, tómense un cafecito, lo que sea, pero quiero más dinámica en este grupo, porque si no, el único que habla soy yo y los que tienen que aprender son ustedes. La función tarda mucho. ¿Es una función pura o impura? No me estudian nada, no me estudian nada, no me estudian nada. Esta pregunta yo pensé que me la iban a contestar al toque. Desde el primer día que venimos hablando de las funciones puras e impuras. ¿Qué era una función pura? Capaz que perdí audio, a ver, vamos a probar escribiendo. Bien, entonces, una función pura tiene dos condiciones. La primera es la que están mencionando allí, ¿no? Es una función que solo se basa en los argumentos recibidos para procesar lo que tenga que procesar y devolver el resultado que tenga que devolver. Esto quiere decir que no, la función no está usando ninguna variable de entorno, ninguna variable global, nada que no esté dentro del cuerpo de la función. Entonces, si una función recibe argumentos A y B, si la ejecutamos 1.000.000 de veces pasándole el mismo A y el mismo B, va a hacer lo mismo y retornar el mismo valor. Acá, hoy, mañana, pasado, con frío, con calor, estemos en una máquina con 1 giga o con 10K. Si se ejecuta y devuelve el resultado va a ser el mismo en tanto los argumentos sean los mismos. Porque en ese sentido la computadora es bien determinista. Vos me dijiste, me diste 2 argumentos, si no hay nada por fuera del cuerpo de la función para determinar un resultado, no habría forma de que el resultado cambie. Ahora, ojo Ariel, que si la función
de acuerdo al algoritmo que tiene previsto, finalmente no retorna nada, y bueno, no retorna nada. Pero si le pasamos los mismos argumentos, nunca va a retornar nada, ¿no? Es decir, si hay dos argumentos, supongamos que le pasamos un argumento, y debido al tipo de argumento pasado, no, entonces la función devuelve undefined, devuelve no definido. Bueno, tenemos que verificar que la función va a devolver siempre no definido, ¿no? De paso, repasamos, ¿no? En Java, si mal no recuerdo, si una función termina su ejecución y no hay un return indicando la variable que tenga que retornar, esa función en Java, si mal no recuerdo, hace rato que no le he hecho mano a Java, no devuelve nada, o sea, devuelve null. En JavaScript, justamente siguiendo la línea de los lenguajes funcionales, siempre retorna algo. Lo que pasa es que si nosotros no le indicamos qué retornar, de oficio, JavaScript retorna un tipo de dato especial que es esta variable undefined, undefined. Entonces, undefined es un tipo de datos y es distinto de null. No es, si ustedes comparan null con undefined, no es exacta y estrictamente lo mismo. Los dos van a terminar dentro de una cláusula if, los dos representan la condición de falsedad, o sea, ninguno de los dos es considerado true, pero no es el mismo tipo de dato null que undefined. O sea, null es la ausencia de datos, en cambio undefined es un dato, pero que en vez de ser número, string, objeto o array, es undefined. Como también están los booleanos, ¿no? Los booleanos son true o false. Son esas dos únicas opciones para los valores booleanos. Bueno, el undefined tiene un único valor, como el not a number, es otro tipo de dato raro de JavaScript, es un único valor. Así que, digamos, por eso es que acá en el ejemplo vemos que cuando le decimos en la línea 28, console log, trabajo terminado, más A, lo que termina mostrando por pantalla es undefined, porque justamente esta función terminó su recorrido, pero como no devolvió nada, de oficio JavaScript devuelve undefined. Yo podría haberle puesto acá, return, hasta luego, ¿no? Y si esto compila bien, ahora le hemos hecho retornar algo, pero obviamente no le hemos hecho retornar cualquier cosa menos el resultado de la ejecución que está dentro del timeout, ¿no? Pero entonces, la única forma de hacerle retornar algo que no sea undefined a una función es hacerlo acompañado de la cláusula return, ¿no? Porque return lo que hace es detener la ejecución de la función. Suspender la ejecución de la función, ese es el sentido de return, de retornar, ¿no? Opcionalmente, si le ponemos algo a la derecha, entiende que ese es el valor que tiene que retornar conjuntamente con la suspensión irrevocable de la ejecución de la función. Bien. Y había una segunda condición para decir que es una función pura. Es un poco más sutil y por ahí, pero no deja de ser importante. Y es que la función no tenga ningún efecto secundario que no sea justamente procesar los argumentos y devolver un resultado. Digamos, si la función, en el cuerpo de la función, altera una variable global, provoca alguna clase de modificación del contexto operacional donde se está ejecutando esa función, ya no es pura, aun cuando su resultado sea siempre el resultado de la evaluación de los argumentos. Entonces, la función tarda mucho es impura por las dos condiciones. Primero, porque no devuelve el resultado esperado. Digamos, no puede devolver el resultado porque es una función asincrónica. Con lo cual, digamos, no habría posibilidad de
de aprovechar el pasarle argumentos y hacer provecho del resultado a través de lo retornado. Y lo segundo, que justamente, si una función no va a retornar nada, la única posibilidad de que tenga algún sentido es que haga alguna acción alterando el contexto operacional, que en este caso es el mero console log, pero cuando nosotros le decimos a una función que grabe en una base de datos, esa acción que es asincrónica va a generar una modificación en un registro de base de datos, con lo cual el impacto de esa función es importante. Pero es estrictamente impuro en su accionar, la función. Nosotros buscamos que las funciones sean puras porque eso es lo que nos permite la composición de funciones. Por favor, eso anótenselo, porque nosotros, fíjense que todo lo que hacemos es para lograr la mejor posibilidad de componer cosas, sea entre objetos o sea entre funciones. Y ya hemos mencionado un montón de veces que el paradigma de objetos encontró la razón de ser no tanto en la herencia y ese tipo de cuestiones, sino en que planteaba un paradigma para componer cosas extraordinariamente eficaz. Por lo tanto, la composición de objetos y por ende el reuso y para que eso se cumpla entonces el encapsulamiento, pero digamos, lo que buscamos es el reuso a través de la composición. La condición para eso es el encapsulamiento. La composición de objetos fue, digamos, la cosa más importante que introdujo el paradigma de objetos. Estamos hablando de hace 25 o 30 años atrás, cuando lo anterior era la programación estructurada o cosas por el estilo. Ahora, el lenguaje funcional también tiene una forma de componerse. Y justamente la forma de componer funciones es bien distinta que la de los objetos. La forma de componer funciones es enganchar la salida de una función como entrada de otra. Entonces, para que la composición de funciones sea consistente y realmente uno pueda hacerlo en forma segura, y bueno, se tiene que cumplir esta condición de pureza, porque entonces estamos seguros de que, dados ciertos argumentos, el resultado de la función va a ser siempre el mismo y por lo tanto ese resultado se convierte en el argumento de la próxima función con la cual está encadenada y así sucesivamente. Si en el medio hubiera cambios en el ambiente o las funciones estuvieran usando variables de ambiente, estaríamos en serios problemas. También les he comentado que la herramienta que todos ustedes seguro que han usado alguna vez y que hace rigurosamente implementa la noción de funciones puras, porque de lo contrario se caería como un castillo de naipes, es el Excel. El Excel tiene esa capacidad de combinar al infinito una celda con otra celda que tiene fórmulas que a su vez invocan a otra celda, que a su vez tiene fórmulas, que a su vez invoca a otra celda, que a su vez tiene fórmulas. Bueno, se dan cuenta ustedes que finalmente hay una celda por allá a los ponchos que tiene el número 3, que después es tomada por la otra celda que lo multiplica por 2, y después hay otra que le saca la raíz cuadrada y hay otra que no sé qué. Y se arma un grafo divino de vinculación de funciones y de celdas entre sí. ¿Pero por qué? Porque una celda se evalúa siempre en función de los argumentos que le son pasados, aun cuando ese argumento sea la referencia a otra celda, pero esa otra celda siempre tiene un dato o una función que devuelve un dato, y nada más. Piensen y fíjense ustedes que lo que ponemos en una celda solo produce una modificación, en el mejor de los casos, en su propia celda. No genera ningún efecto colateral que no sea el procesar los datos recibidos y mostrar ese resultado en la celda correspondiente o de la forma que se prevea. Por fuera de eso, por supuesto, ustedes pueden ponerle formatos, pueden ponerle lo que sea que el Excel prevé,
pero digamos, la ingeniería de cálculo de las celdas está basado en funciones recontra puras. Bueno, entonces, la promesa lo que introduce es de vuelta la idea de que la función, como la que estamos planteando acá, va a devolver algo, pero no puede devolver el resultado, porque el resultado va a llegar un rato más tarde, pero entonces en vez de devolver el resultado, devuelve ¿qué? Una promesa del resultado. ¿Y qué es una promesa? ¿Qué tipo de objeto es ese objeto llamado promesa? Bueno, podemos decir que desde el punto de vista de su interfaz, una promesa es un objeto que tenga implementado el método then, porque lo que todos queremos hacer con una promesa es a continuación ejecutar el método then, que tiene que tener un objeto para considerarse promesa, y capturar ahí el resultado esperado. Bueno, vamos entonces a ejemplos, a ver si era este. Bien, vamos entonces usando el set timeout. ¿Alcanzan a ver? ¿Se ve bien? Estoy usando REPL. Se ve, ¿no? Hace falta que agrande letra, a ver si puedo agrandar un poquito la letra de esto. ¿Aló? ¿No? ¿No se ve nada? ¿Se alcanza a leer? Porque, a ver. Ahí está. Estoy logrando. Ahí mejora un poco, ¿no? Sí, ahí se ve mejor. Bueno, digamos, miremos acá, porque este ejemplo de paso cañazo estamos mostrando la cláusula async, pero ahora vamos a la cláusula async. Repasemos acá cómo está configurado esto. Ven que hay un botoncito ahí que dice run. Ese botoncito está puesto dentro del template HTML, ¿no? Ven que acá en el body hay un botón con ID boot01. ¿Se acuerdan que entonces nosotros desde JavaScript, qué podemos hacer? Usando el objeto document que representa la pestaña del navegador, decirle busca un elemento a través de su ID. ¿Y cuál ID? El boot01, ¿no? Que es este mismo boot01. ID igual boot01 es este boot01. Con lo cual, no tenemos razón para suponer que el navegador no lo encuentra porque ahí está de cuerpo presente. Así que la variable boot01, ¿qué tipo de objeto es la variable boot01? Les estoy preguntando a ustedes, queridos y querides alumnos. Es un elemento del DOM, sí. Si lo buscaran en las especificaciones de la W3C, es un DOM element. Lo escriben así, DOM element. Un DOM element quiere decir que es un objeto cuya especificación está publicada, con lo cual nosotros sabemos perfectamente a ese objeto DOM element qué
propiedades tiene, qué métodos tiene. Uno de los métodos que tiene todo DOM element es el que nos permite suscribirle un listener. Entonces, la suscripción de un listener es pasando con un string el nombre del evento al que queremos suscribirnos y a continuación la función que queremos que ese elemento ejecute cuando el evento se produzca. Entonces acá, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Bueno, queremos que cuando se produzca un clic sobre este botoncito run, lo primero que haga sea poner clic inicia y que inmediatamente ejecute la función esta que se llama proceso en serie. Y como proceso en serie nos devuelve una promesa, acá lo que estamos haciendo a continuación es suscribirnos a esa promesa con el método den. Entonces, el método den, nosotros lo que recibe como argumento espero.den, recibe como argumento una función, ¿no? Que la estamos escribiendo con la sintaxis de flecha gorda. O sea, lo que nos devuelva lo que nos devuelva la promesa, lo recogemos en la variable X y ahí lo único que hacemos es un console log para mostrar la variable X. Bien, entonces, proceso en serie, ¿es una promesa? Bueno, antes de hablar con más precisión respecto de la cláusula async, que es esta palabrita que ponemos a la izquierda de la variable function, veamos qué hace la función. La función va a invocar 2 veces a esta buscar promise. Esta buscar promise es tal cual como la veíamos recién, ¿no? Es una función que gracias al timeout lo que va a hacer es dilatar la ejecución y resolver un valor que es este valor que devuelve a través del método resolve X, ¿no? O sea, este método, esta función resolve es la que justamente es la que está emparentada con el método den, de manera que nosotros en el promesa.den, ahí estamos pasando una función como argumento. Bueno, esa función es justamente esta resolve que va a recibir la variable X que publicó la promesa una vez que logró su resultado. Así que, digamos, lo que esta función en la línea 13 hace es ejecutar 2 veces la función buscar promise. La función buscar promise va a demorar 1000 milisegundos, o sea, 1 segundo en realizarse. La segunda vez que la invoquemos van a ser otros 1000 milisegundos. Bueno, si normalmente lo que hubiera hecho JavaScript es seguir viaje, no esperar a que la promesa 1 se ejecute para recién después ejecutar la promesa 2. Por lo que dijimos hace un rato, ¿no? Que eso es un espantoso dilapidación de esfuerzos. Bueno, la función async nos permite encapsular todo eso y actuar como si fueran sincrónicas. Entonces vamos a ver enseguida, o ya está ahí a la vista igual, ¿no? Que cuando ejecutamos esto, la variable result va a esperar los 1000 milisegundos y se va a valorizar para recién después pasar a la siguiente línea donde vuelve a ejecutar la promise y para capturar el resultado 2 y finalmente retornar el resultado 2. Estamos acá, la función async lo que hace es volver sincrónicos en la medida que la promesa en cuestión le hayamos puesto la palabrita await, ¿no? Await quiere decir esperar, ¿no? En inglés. Await quiere decir esperar. Entonces acá lo que estamos diciéndole es espera a la promesa. Y en la línea 16 lo mismo, espera a la promesa.
le estamos diciendo que nosotros queremos voluntariamente detener la ejecución para esperar la promesa. Así que, digamos, JavaScript, finalmente, si nosotros necesitamos un subproceso que haga dos cosas en forma secuencial, no tenemos que hacer ninguna clase de espaguetis, de callbacks, ni nada. Podemos escribirlo como si fueran sincrónicos. ¿Gracias a qué? A la cláusula await. Ahora, la condición para que la cláusula await funcione correctamente es que esté dentro de una función que haya sido declarada como asincrónica. A ver, ejecutemos esto. Ahí comienza la ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Y no pasa nada. Todo está a la espera de que apretemos el botón run, ¿no? Porque cuando apretemos el botón run se ejecuta este listener y a partir de ahí empieza todo. A ver, veamos. PUC. Clic inicia. Buscar promise. Paso 1, paso 2. Podríamos ponerle inclusive un poco más de tiempo para que se note todavía más significativamente los tiempos, ¿no? ¿Ven? Terminó 1, terminó el segundo, terminó el tercero. Entonces, a ver, veamos cómo se fueron dando los console log, ¿no? Clic inicia, acá en la línea 22. Ejecutamos esta función. Proceso en serie. ¿Dónde está el proceso en serie? Acá. Muy bien. Estamos ejecutando buscar promise la primera vez. Y entonces ahí vemos que comienza la ejecución de buscar promise. Ahí dice buscar promise, inicia ejecución paso 1. Es este paso 1 que habíamos pasado acá como argumento para poder corroborar que se trata de la primera o la segunda invocación de la promesa. Y fíjense que ahí, ¿quién produce el enrun? Este enrun es el que está acá abajo, o sea, desde el punto de vista del hilo de ejecución, ya terminó todo, pero dejamos armado toda esta secuencia de promesas que se van a ir empezando a resolver despacito, ¿no? Entonces, ahí viene la primera ejecución resolve del paso 1. Una vez que esto se resuelve, vemos que recién ahí la línea de ejecución de nuestra función async avanza y a continuación vemos logrado resultado 1, ¿no? Logrado resultado del paso 1. Y ahora vamos de vuelta. Viene la segunda ejecución, o sea que se vuelve a repetir. Buscar promise, inicia, ejecutando paso 2, ejecución del paso 2, que está acá. Y ahí entonces termina devolviendo este result 2. Y este result 2 es el que capturamos dentro del cuerpo principal, o sea, en el listener, a través de la promesa espero promesa.den. Bueno, digamos, como ven, logramos que las funciones retornen cosas. Gracias a las promesas volvimos al esquema en el que podemos hacer uso de lo que devuelven las funciones. Sea esperar el resultado y cruzado de brazos hasta que el resultado se produzca, en tanto estemos dentro de la cláusula async await, o bien capturando la promesa y suscribiéndonos al resultado de la promesa a través del den. El otro día les decía que la palabra den no está elegida al azar, sino que lo que estamos queriendo es que se entienda las promesas en los mismos términos que un if, then, porque esto es una promesa, ¿no? Es decir, a vos te dicen, mira, yo te prometo que mañana te devuelvo la plata. Y bueno, vos decís, if, si me devuelven la plata, entonces me voy a comprar el chocolatín ese de festejo. Pero es un if, ¿no? O sea, no tenemos la certeza. La promesa es una promesa, pero no hay una certeza. Entonces, lo que estamos diciendo, la sintaxis se lee así. Si la promesa se cumple, if la promesa se cumple, then, y entonces ahí le pasamos finalmente la función que queremos ejecutar si la promesa se cumple.
función que ¿quién va a ejecutar? El propio objeto promise, ¿no? El objeto promise se hizo de esta función y la ejecuta en el momento en el que esté lista para ejecutarla, pasándonos esta X es la que se hace del resultado que la promesa emite a través de la función resolve. Todo esto es parte de la, digamos, de la ingeniería de las promesas, ¿no? Si la promesa, cuando se cumple, ejecuta resolve, el método resolve, que es justamente la función que tuvimos que proveerle al momento de configurar la promesa, y eso lo terminamos recuperando a través de el método then. Ya habíamos visto la vez pasada, haciendo un ejemplo un poco más complejo, que lo que sería el else, ¿no? O sea, si esta promesa fallara, nosotros lo que tenemos que hacer a continuación es decirle, bueno, pero entonces eso lo atajo a través de un catch, ¿sí? Y acá habrá que hacer algo con el error. O sea, el if, then, else en las promesas se traduce en if, then, catch. Siempre es prolijo y casi mandatorio poner el catch porque, digamos, salvo que uno tenga la absoluta certeza de que no hay posibilidad de error, porque el problema es que si se produce un error con las promesas y no hay un catch, ese error va a empezar a propagarse hacia arriba en el stack de ejecución y puede llegar a voltearnos el web server o lo que fuera. ¿Sí? Con lo cual hay que hacerse de la costumbre de cachear siempre las promesas. Ahora, fíjense que acá, digamos, después les voy a invitar a que ustedes estudien más en detalle este ejemplo, ¿no? Pero ven que result2 es un string, ¿no es cierto? Porque es este string que el string X que dice paso 2. Acá lo estamos viendo, ¿no? Donde dice console log X, estamos imprimiendo el resultado devuelto por todo esto, que es un string. Entonces, la función async devuelve un string y, sin embargo, yo lo estoy pudiendo atajar como si fuera una promesa. Bueno, eso es lo que hace concretamente la cláusula async. La cláusula async rapea el resultado que devuelva la función en términos de una promesa. Así que eso es finalmente lo que significa la palabra async. Es lo que devuelva esta función, sea un número, un string, un array, un lo que sea, antes de devolvérselo a quien haya invocado la función, async se va a ocupar de envolver eso en una promesa y devolverlo como promesa. Eso es lo que nos permite atajar este result2 en términos de espero promesa.den. Bueno, digamos, este ejemplo, como veo que ustedes no están practicando y no están ejercitando, porque yo sigo avanzando, tratando de no avanzar demasiado tampoco, pero avanzo, y entonces, claro, si ustedes hubieran ejercitado un poco más el tema de las promesas, seguramente este ejemplo les resultaría más fácil de digerir que lo que supongo que les está costando digerirlo ahora. Pero confiando en que en algún momento se van a poner las pilas y van a estudiar, el entender la potencia de la cláusula async await vale la pena, porque hay muchas situaciones en las que ustedes quieren parar las rotativas, quieren esperar el resultado y quieren poder acto seguido estar confiando en el que el resultado retornado es aguas abajo del paso anterior. Por lo tanto, si no contáramos con el async await, la sintaxis se complica. Ni que hablar si tuviéramos puros callback. Con las promesas,
ya hemos visto que la forma de encadenar promesas es poniendo así, ¿no? O sea, si este then a su vez devolviera una promesa, yo sigo encadenando entonces esto con otra función, con otro método then, que si este método then a su vez devuelve otra promesa, bueno, yo puedo seguir con otro método then y así. O sea, la forma de encadenar, si hubiera, como decíamos hoy, ¿no? Si yo tuviera que buscar al usuario para después recuperar la persona, para después recuperar las asignaturas, para después no sé qué, bueno, no, serían .den, 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 porque cada uno de estos den englobaría una consulta, una nueva consulta a la base de datos, también asincrónica, y habría que esperar ese resultado para avanzar. Bueno, no deja de ser mucho mejor el encadenar los .den de esta forma que la forma spaghetti a la que nos llevaría a tener que encadenarlos con el callback. Ahora, si tenemos la chance de ponerlo, de armar una función async y hacer exactamente igual que si lo hubiéramos hecho con funciones sincrónicas, es decir, esperar el resultado 1 para recién buscar el paso 2 y así sucesivamente, y termina siendo todavía más fácil. Bueno, voy a borrar esto, porque si no, estoy dejando esto con posibilidades de que genere error. A ver si está todo bien. Bien, sí, sigue ejecutando bien. Bueno, así que les recuerdo que tenemos ahí en la carpeta de material teórico, están explicadas las promesas de punta a punta, explicando todo lo que hace falta saber de promesas. Y también hay más ejemplos y ejercicios en las cosas que hemos ido incorporando en estos días. Así que avanzo un cachito y vamos a un ejemplo sencillo, pero con el modelo de observables. Entonces, acá lo mismo, ¿no? Tenemos una función que finalmente va a esperar 500 milisegundos para ejecutar algo. Es más, esta función, o sea, ven que acá, si ustedes piensan que en vez de new observable, hasta hace un ratito era new promise, ¿no? Y acá en vez de resolve, bueno, acá hay un observer. Digamos, la mecánica a la hora de armar la promesa o armar el observable es bastante similar. Pero vamos a tratar de que se entiendan las diferencias, porque las diferencias son abismales, a pesar de que sintácticamente se parece mucho. Pero entonces, permítanme que veamos lo siguiente, que en todo caso es una de las diferencias importantes del observer. Ven, acá estamos viendo, ¿se acuerdan que en la promesa, la forma de terminar la ejecución de la promesa es ejecutar la función resolve X, y listo, ahí la promesa cambió de estado a cumplida, y la promesa termina su trabajo. En cambio, lo que estamos mostrando en este sencillo ejemplo es que el observable, en vez de usar el método resolve, usa el método next. Ya está sugiriendo que es el próximo, ¿no? Es decir, observer.next, pase el que sigue. Sí, bueno, ahí voy a mandar un string que dice first next call, y después espero 500 milisegundos y vuelvo a emitir un observer.next. La gracia de los observers es que un observer, lo habíamos dicho la vez pasada, el observable termina creando una suerte de cañería, una suerte de streaming entre el observable y el observer, y entonces el observable
puede seguir emitiendo resultados, emitiendo información, y el que se suscribe a eso va a seguir recibiendo información. No es un tiro como es la promesa o cualquier ejecución de función, ¿no? Ustedes ejecutan una función, la función se ejecuta, devuelve el resultado, se acabó. Bueno, el observable es una nueva generación de cosas que se convierte en un iterador. Está generando información que puede venir toda de una o puede venir un pedazo ahora, otro pedazo después y otro pedazo dentro de media hora. Por supuesto, tenemos la posibilidad, como acá ven, de decirle, listo, completé, ¿no? Porque la promesa, cuando ejecutamos resolve, sabe que se terminó, cambió a cumplida y se terminó. En cambio, como en el observable podemos ejecutar el observer.next todas las veces que querramos, bueno, también tenemos que tener alguna forma de decirle a la otra punta, ah, bueno, listo, ya está, no sigas esperando porque ya no hay más información para este boletín. Bueno, entonces, la construcción del observable es similar a la construcción de la promesa. Cambia el nombre de resolve por next, y cuando nos suscribimos, en vez de que sea observable promesa.den, es promesa.subscribe. Ven que, digamos, la mecánica es similar. Pero entonces, primera cuestión. Este observable, que es la variable observable, que es finalmente la que tiene el resultado de haber configurado a nuestro objeto observable, ¿no? En la línea 3, la variable observable con minúscula quedó a la izquierda del igual de un new observable que configura esta forma de emitir un string en forma casi inmediata y otro string a los 500 milisegundos. Bueno, ok. Tenemos entonces el observable. Ahora, si nosotros, ¿cómo podríamos hacer esto? A ver, ¿se podrá comentar esto en forma fácil? Bueno, a ver, hagamos run. Entonces, ¿cuál es el output? El de la línea 20, ¿no? Antes de ejecutar bien, vamos castellanizando de paso, antes de ejecutar observable subscribe. Fíjense que todo lo que está acá dentro del cuerpo del observable no se ejecutó nada. Si nosotros, si este en vez del observable hubiera sido una promesa, lo que está ocurriendo acá adentro ya hubiera comenzado su ejecución. O sea, tendríamos algún rastro en forma inmediata o mediata de los console log que están acá adentro, porque la promesa se ejecuta en el momento de su creación. En cambio, el observable no se ejecuta en el momento de su creación. El observable se ejecuta en el momento en el que alguien se suscribe a ese observable. Esa es una diferencia rotunda respecto del funcionamiento de las promesas. O sea, recién ahora que nos suscribimos al observable, en ese momento este método subscribe va a ser el que justamente haga ejecutar esta función que está acá. A ver si es cierto, o sea, si ahora ejecutamos esto, empezamos a ver que empiezan a haber más salidas por el output, ¿no? O sea, aparece el antes de ejecutar observable, suscripción número 1, y después dice first next call, que es este que está acá, que acá el observer lo está pusheando con el next, y entonces
nosotros en la suscripción hacemos cada vez que recibimos algo de parte del observable, lo ponemos con un console log, lo ponemos en la consola, ¿no? En el ínterin terminó la ejecución de este trozo de código, y sin embargo nos quedó todavía pendiente, porque va a venir 500 milisegundos después, esta segunda ejecución, hasta que finalmente recibimos la indicación del observer de que completó su ejecución, y entonces también nosotros nos podemos suscribir a ese evento y por lo tanto sacar esta nueva indicación por pantalla de que el observable terminó su labor. Pero entonces, no sé si en este momento van a apreciar la tremenda importancia que tiene esto de poder dejar, digamos, un canal abierto, como estamos viendo, entre la suscripción del observable y el observable, ¿no? Porque este observable, una vez que lanza la ejecución, ¿no? Con el observable.subscribe, acá decidimos nosotros en la línea 22 que empiece la labor. Si esta fuera una búsqueda en la base de datos, es en la línea 22 que empieza la consulta a la base de datos, no en la línea 3, que es cuando configuramos al observable, le decimos a dónde tiene que ir a buscar qué datos, con qué URL, con qué método HTTP, lo que sea, ¿no? Digamos, la configuración del observable nos dejaríamos configurada nuestra función asincrónica, pero no la ejecutamos. ¿Cuándo la ejecutamos? Cuando querramos, a través del método subscribe. Y nosotros tenemos entonces la posibilidad de quedar escuchando lo que el método subscribe, lo que el observable vaya publicando indefinidamente, hasta tanto, en todo caso, que el propio observable diga ya no sigas esperando porque no hay más nada que esperar, y manda el método complete. Bueno, si está entendido esto, entonces tiene sentido decir, bueno, pero entonces con ese mismo observable que finalmente configura una tarea, yo me puedo suscribir dos veces, uno debajo del otro. Y a ver, entonces, ¿cómo se sucederían los outputs? Y bueno, empezamos a ver que se entrecruzan, ¿no? Porque aparece la primera suscripción, aparece la segunda suscripción inmediatamente después, y después empieza a transcurrir los 500 milisegundos y entonces finalmente aparecen los segundos outputs. Pero entonces acá vemos que justamente el hecho de suscribir dos veces al observable, dos veces ejecutó el cuerpo de la función. No es exactamente concurrentemente, porque, digamos, se ejecutó en la línea 22, hay una ejecución que empieza. En la línea 27 hay una ejecución que es una milésima de segundo después, o en todo caso, lo que se da en llamar, es una milésima de segundo después en la sucesión de ejecución, recién ahí se empieza a ejecutar de vuelta. No es que los disparé estrictamente en paralelo. Claro, digamos, frente a los 500 milisegundos que demora en producir el segundo output, resulta prácticamente en paralelo, pero digamos, con los observables nosotros tenemos técnicas para lanzar las cosas en paralelo. En este caso no es estrictamente en paralelo. Bien, esto es la base del observable. Los observables tienen además una serie de operadores que nos permitirían entrar a echarle mano a lo que devolvió el observable para transformarlo, para ir haciendo cosas y finalmente encadenar esa sucesión de transformaciones y terminar retornando algo muy distinto a lo que había sido el input original. Pero ojalá perciban, no pretendo que lo capten en un 100%, pero no deja de ser importante si ustedes les pica la piel en el sentido de que sí, esto es algo distinto. Realmente
no estamos acostumbrados a que haya una sintaxis y una forma precisa de manejar lo que serían streams de datos, ¿no? Es decir, cuando nosotros decimos me suscribí a Netflix y ahora estoy viendo una película por streaming. ¿Qué significa ver una película por streaming? A ver, de paso, distendemos un poco. ¿Qué quiere decir que cuando uno dice estoy viendo una película por streaming? Técnicamente, ¿no? Sí, cuando ustedes se conectan a cualquier plataforma y empiezan a ver una serie en Netflix o la plataforma que les parezca, bueno, YouTube, ¿no? Cualquier cosa que se ve en YouTube. Eso, ¿no es cierto? Estoy recibiendo un flujo constante de datos. En el caso de, claro, es una transmisión continua. Pero digamos, para que se entienda bien la diferencia, si no contáramos con la función del streaming, nosotros lo que tendríamos que hacer es eso, exactamente. En los tiempos en los que no había streaming, cuando uno quería ver un video, lo que tenía que hacer era pinchar en la URL en cuestión. ¿Y qué ocurría en ese momento? El video se bajaba a nuestro disco rígido y una vez que estaba bajado a nuestro disco rígido podríamos ejecutarlo y verlo con, no sé, con cualquier, con el QuickTime o cualquier reproductor de video, ¿no? Con lo cual, físicamente, si eran 3 gigas, los 3 gigas bajaron a nuestra computadora, se instalaron a nuestra computadora y, digamos, si bien algunos reproductores fueron empezando a sofisticarse y no hacía falta esperar a que se bajara el 100% de los 3 gigas para poder empezar a ver la peli. Empezábamos a ver la peli mientras se terminaba de bajar el video. Con lo cual, la experiencia de uso podría ser, hasta si se quiere, más o menos similar a la del streaming. Pero es completamente distinto, porque si nosotros no tuviéramos espacio en disco para albergar los 3 gigas, en algún momento tendríamos el mensaje de error diciendo tu disco se llenó, no puedo seguir reproduciendo la película. Cosa que jamás ocurre con Netflix, porque Netflix nos está mandando a través de un cierto flujo de datos, un cierto bitrate, nos está mandando la información que el procesador de nuestra computadora en tiempo real lo procesa. Tengan en cuenta que son 25 fotogramas por segundo que nuestra computadora tiene que reconstruir en base a la información que recibió de Netflix, lo pone en pantalla y una vez que pasó esa escena, esos bytes, la computadora los puede descartar porque ya no los necesita más, ¿no? Por supuesto, un Netflix lo que hace es armar un caché, ¿no? Es decir, vieron que cuando empiezan a ver una serie, una película, pasan algunos segundos que se nota que está bajando cosas. Bueno, se arma de un pulmón de manera que nosotros empezamos a ver la peli, pero si por alguna razón hubiera un microcorte, hubiera un retraso en la bajada de info, no dejaríamos no tendríamos esa espantosa cuestión de que la película se detiene. Todavía más sofisticado, Netflix tiene algoritmos todavía más sofisticados porque si empieza a darse cuenta que por la razón que fuere, la velocidad con la que la computadora de ustedes está recibiendo el streaming no alcanza para producir las 25 imágenes por segundo, les empieza a bajar la calidad de video en tiempo real para que entonces transmitir menos información
y evitar a toda costa que la película se detenga. Bueno, habrán visto que en algún caso, si realmente estamos con una conexión muy intermitente, la película se detiene, pero claramente estas plataformas logran una experiencia de usuario por demás satisfactoria. Pero entonces el streaming es eso, ¿no es cierto? Se pone en correspondencia a nuestra computadora como justamente como escucha, como observer de ese flujo de datos, y del otro lado hay alguien que está emitiendo con un cierto ritmo la cantidad de información necesaria como para que a nosotros nos lleguen la información necesaria para componer los 25 cuadros por segundo. Es un montón de información, obviamente. Hace falta una tasa de transmisión no poco importante, pero todo va ocurriendo en tiempo real y por lo tanto, digamos, el espacio en disco que nosotros tenemos que reservarle a Netflix para que la película no se plante es despreciable frente a las formas anteriores en las que finalmente la película se terminaba descargando en nuestra compu para recién después ejecutarse. Claro, obviamente, si nosotros nos descargamos una película, la podemos descargar en muy alta definición y por lo tanto asegurarnos que vamos a, una vez que nos tomamos el tiempo de esperar la bajada, después la vamos a ver de corrido con una calidad probablemente mejor que las que nos ofrezca Netflix, que encima, como decíamos recién, es una calidad variable, porque si Netflix detecta que no estamos pudiendo absorber eh, la calidad que nos está mandando, automáticamente la degrada. Bueno, entonces estamos usando la técnica esta del streaming para cualquier otro tipo de datos. Pero, digamos, si nosotros tenemos una interfaz de usuario toda enganchada con fuentes de datos, entonces nos ahorramos infinidad de condiciones de programación para decir, ay, bueno, pero ahora me apareció un nuevo dato, entonces, espérate, repintá la pantalla porque hay un nuevo dato. Bueno, no, nada de eso es necesario porque todo queda enganchado a la fuente de datos y por lo tanto, si el navegador se da cuenta que en el DOM apareció una nueva fila de datos, inmediatamente va a volver a renderizar esa tabla o lo que fuere, y nosotros no tenemos absolutamente nada que indicarle a la aplicación, ¿no? Simplemente dejamos conectado la fuente de datos con el DOM y santo remedio. Así que por eso es que React, Vue, Angular, y React fue tal vez el primero y además el que le puso el nombre a esto, ¿no? A la programación reactiva. O sea, estamos eh, armando un paradigma de programación que reacciona en función de los eventos o las suscripciones con las que armamos y estructuramos la aplicación. Bueno, es demasiado tarde para que agarremos Angular y nos pongamos a ver de vuelta el ejemplo de Angular. Pero hace falta que practiquen un poco más. Me parece que todo este contenido vale la pena. El currículum de ustedes inmediatamente se valoriza si dominan cualquiera de estas técnicas que estamos mostrando acá, promesas, observables, Angular. Así que, digamos, si encuentran gusto por la programación de la parte de las interfaces de usuario, que realmente eh, es lo que se ve, ¿no? Es lo que el acierto o el desacierto en la usabilidad de las interfaces determina completamente la experiencia de uso que tenga el usuario, aun cuando la aplicación de fondo sea la misma y la performance de la aplicación sea la misma, con lo cual se ha tornado estratégico el tema de las interfaces de usuario.
porque si nosotros ya nos hemos acostumbrado a un ojo que no soportamos una interfaz de usuario mal hecha. Si ustedes entran a un sitio que tiene una interfaz de usuario mal hecha o antigua, y antigua quiere decir de hace 2, 3 años, inmediatamente suena feo, ¿no? Y ya los predispone mal. Todo lo contrario, la aplicación puede ser muy sencilla y hasta ingenua, pero si la interfaz de usuario está bien hecha, la recepción de lo que nosotros estemos proponiendo ya genera buen humor, vamos a ser bien recibidos. Así que bueno, es mi arenga para que se pongan las pilas. Quedo atento a si tienen dudas en cuanto al ejercicio evaluatorio propuesto, lo que ustedes necesitan me contactan, pero hace falta proactividad, hace falta que se arremanguen e intenten jugar con el código, con los ejercicios. Hay mucho material para probar, así que está en vuestras manos. Estimados, salvo que tengan alguna consulta más, estaríamos dando por terminado. ¿Mostrar usuarios? Claro. Bueno, nosotros al no tener atribución sobre lo que está del otro lado, vieron que el ejercicio tal como lo planteamos, estamos usando una URL que publica una lista de usuarios, pero después no publica, digamos, nos manda los 12 o 6 o 12 usuarios que tiene ahí preconfigurados y después no manda más nada. Pero en todo caso, voy a intentar armar, digamos, o simular un web server que nos estuviera mandando uno a uno, como si fuera una stream, los datos de los usuarios. De manera que podamos ver entonces que no es prácticamente no tenemos que cambiar nada de nuestro lado, pero sí es importante ver el ejemplo de cómo sería si lo que recibimos lo recibimos así, uno a uno, y no como es la situación ahora, que lo que recibimos es de una el array de usuarios, ¿no? O sea, en el ejemplo recibimos directamente un array de usuarios, pero recibimos un array de usuarios porque así lo decidió el que armó el backend, ¿no? Entonces nosotros nos suscribimos a eso y, ups, recibimos así como un borbotón con los 6 o los 12 usuarios todos de una. Pero sería enteramente similar si nos lo fuera mandando de a uno, ¿no? Así que voy a tratar de armar el ejemplo de cómo sería si nos lo estuviera mandando de a uno. Van a ver que, digamos, la mecánica es similar. Por supuesto, nosotros tenemos que entender qué es lo que nos devuelve el backend, ¿no? Entonces, si nos devuelve un array, tenemos que actuar entendiendo que lo que nos devuelve es un array. Si nos devuelve una sucesión de objetos, y bueno, vamos a tener que entrar a consumir esa sucesión de objetos y tratar cada una de las cosas que recibimos como un objeto, ¿no? No como un array de objetos. Pero está bueno, está bueno. Esta vez lo voy a hacer yo, por ahí en programación de objetos 3, que retomamos estos temas, capaz que podría ser un ejercicio para que lo hagan ustedes, el de transformar el backend ese en un flujo de datos y no en un array en el que nos llega de una. Pero entenderán que, supongamos, ¿no? ¿Cuál sería un caso de uso en el que a nosotros nos interesaría el streaming de datos en vez de mandar toda la información de una?
típicamente podría ser si nosotros queremos conectar un escuchador de tweets. Entonces, podríamos armar un observer que se ponga a escuchar la cuenta de Twitter y entonces va llegando un tweet y después llega otro y de golpe llegan 14 y de golpe llega uno y de golpe llegan 150. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación como típicamente en las redes sociales, que las cosas van llegando en la medida que hay alguien que tuitea, ¿no? Entonces, en ese sentido, los observables son ideales para eso, porque nos conectamos a esa fuente de datos que sabemos que es discreta, ¿no? Que va mandando uno, que va mandando otro, que de golpe manda 5, que de golpe nada. Bueno, si nosotros quisiéramos estar haciendo un software que monitoree el humor de las redes sociales, este tipo de técnicas, no duden que nos cambia completamente la vida, porque nos permite una forma orgánica de estar consumiendo ese río de información que generan las redes sociales. Así que claramente las redes sociales fueron parte de lo que instigaron a empezar a pensar los datos como se piensan los flujos de televisivos, ¿no? No en vano es React, hecho por Facebook, que Facebook la tiene clarísima en lo que respecta al mundo de las redes sociales, así que por ahí va la cosa. Está bien el comentario. Bueno, sí. Y sí, tal cual. Está bien el ejemplo. Si nosotros estuviéramos armando una forma así de irradiación de novedades, de mensajes, ¿no? De esos que queremos que al usuario de golpe le aparezca una lucecita que dice usted tiene un nuevo mensaje. Y claro, ahí nos conviene suscribirnos de esta forma a través de observables, porque nos puede llegar un mensaje ahora, nos puede llegar un mensaje dentro de media hora, nos puede llegar 5 mensajes juntos a las 2 de la mañana, qué sé yo. Con lo cual, efectivamente, la mensajería es candidato a usar esta lógica. Y esta lógica, por supuesto, funciona como vimos con el ejemplo de los usuarios, funciona perfectamente bien también con la otra modalidad, ¿no? O sea que esto es lo bueno, que no es que, tenemos que usar promesas para una cosa y observables para la otra. No, los observables se pueden usar perfectamente para los casos en los que en todo caso compite con las promesas. Pero después están estos otros múltiples situaciones donde los observables dejan atrás a las promesas, porque las promesas sí o sí son de un único shot, ¿no? Es decir, fui a buscar los usuarios, volvieron los usuarios. Fui a buscar los usuarios, no me devolvió nada. Bueno, entonces nada. O sea, las promesas son a la vieja usanza. Las promesas son como ejecutar una función. Se ejecuta la función, la única diferencia es que esa función demora en devolvernos el resultado y ese resultado lo obtenemos a través del famoso método DEN. Pero sigue siendo la lógica de una función que devuelve un único dato y termina su ejecución. En cambio, el observer tiene la lógica de los iterables. En todo caso, la vez que viene, también, si quieren, comparamos así en términos de estructuras entre funciones e iterables para entender que los observables se acercan a la noción de iterables. De hecho, si alguna vez usaron algún iterable, ¿no? Sabrán que nosotros a los iterables, para obtener el siguiente valor, ejecutamos el método next. Por eso es que, como ven acá, los observables para escupir el próximo valor es el método next. O sea, así como el método then
tiene su razón de ser, porque viene para que nos resuene al if-then, ¿no? Esto del observer.next es para que nos resuene en términos de los iterables. En Java me acuerdo que, bueno, para mí fue en aquel entonces la primera vez que apareció hace unos cuantos años ya lamentablemente, pero no saben lo que fue cuando aparecieron los iterables, que la forma de recorrer una colección sea a través de un iterable en el que uno le va diciendo iterable.next, ¿no? Dame el nuevo dato, dame el nuevo dato, dame el nuevo dato. No, no tengo más datos. Ah, bueno, gracias, chao. Los observables es bajo esa idea. Observable.next hasta que aparece el complete y a partir de ahí nosotros sabemos que no va a haber un otro next. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, estimados, que tengan buena semana. Nos estaremos viendo a más tardar el jueves próximo.